Ya, parto de nuevo. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conversación donde esperamos resolver la pregunta que ha estado horadando la mente de los instaladores eléctricos durante todo este periodo de pandemia. La pregunta que incluso yo me he hecho, incluso mi santa abuelita me ha hecho. Sí, ya lo saben ustedes. ¿Qué cable debo usar y cómo debo instalarlo? Es la pregunta que resolveremos en este video. Yo soy Claudio Castillo y esto es Madeco, by Nexans. Pues bien, aquí estamos una vez más, como decía Raúl Matas, para revisar los criterios de instalación definidos por el Reglamento Eléctrico Chileno para las instalaciones domiciliarias. Básicamente vamos a hablar de qué es un buen comportamiento en condiciones de incendio, qué es un lugar de reunión de personas y, por supuesto, cuál es la aplicabilidad de los cables definidos por el reglamento. El Super NIA o H07V-U, el THHN y, por supuesto, el cable de libre de halógenos, Freetok Flex H07Z1-K. Vamos a por ello. Oye, ¿y no habrá una referencia más actual? A una que sea de este siglo, por lo menos. Porque Raúl Mata, viejo, Raúl Mata. Vivamos la alegría de estar juntos una vez más en la gratísima compañía de grandes artistas. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, vamos a iniciar nuestro viaje. Pero antes tenemos que dar un poquito de contexto. Y esto parte hablando de buen comportamiento en condiciones de incendio. ¿Por qué? Porque el reglamento eléctrico define que hay determinadas instalaciones, determinados lugares, que el reglamento llama lugar de reunión de personas, para los cuales tenemos que considerar elementos especiales. Tenemos que considerar conductores que tengan un buen comportamiento en incendio. La primera pregunta, ¿cuáles son estos lugares? Todos los recintos que puedan albergar a 100 personas o más. Esa es la primera definición de la norma. Luego de esto, son todos los recintos de atención hospitalaria, policlínicos, hospitales, etc. Todos los recintos educacionales, colegios, liceos, universidades, centros de formación técnica, etc. Todos los recintos destinados al culto religioso, mezquitas, sinagogas e iglesias, y aquí el reglamento es explícito. Todos los recintos de esparcimiento, casinos de juego, billares, etc. También tienen esta categoría de lugar de reunión de personas. Todos los recintos para las prácticas deportivas, todos los recintos para espectáculos, sean permanentes o esporádicos, todos los cines, teatros, museos, todos los recintos destinados a fines sociales, todos los recintos destinados a el comercio, los malls, los centros comerciales, también son lugares de reunión de personas. Finalmente tenemos a todos los terminales de pasajeros, aéreos o terrestres, y explícitamente el reglamento nos habla de las estaciones del metro. Junto con todo lo demás, tenemos el nuevo elemento que nos trae el reglamento, que son los lugares comunes de los edificios de departamento. ¿Qué significa esto? En un edificio de departamento, los departamentos individuales no son considerados un lugar de reunión de personas. Sin embargo, las áreas comunes, el hall de acceso, la caja de escaleras, etcétera, son lugares de reunión de personas. Y entonces, para todos estos lugares que hemos descrito, el reglamento lo que nos pide es considerar cables que tengan un buen comportamiento en condiciones de incendio. Sí, pues tengo que definir qué es lo que es buen comportamiento en condiciones de incendio. Lo que hablamos fue que la norma pide buen comportamiento para estos lugares. Ese tema ya lo resolvimos, tenemos los lugares. Ahora tenemos que explicar qué es. Pues bien, ya sabemos cuáles son los lugares de reunión de personas. Entonces, ¿qué significa esto de buen comportamiento en condiciones de incendio? Bien, de acuerdo al reglamento chileno, ya la Superintendencia de Electricidad y Combustible, son 4 las propiedades que definen un buen comportamiento en condiciones de incendio. La primera, baja emisión de humos opacos o humos visibles. ¿Qué significa esto? Que en una condición de incendio, los humos que libera el cable eléctrico, los gases que emanan del cable eléctrico no deben ser opacos,
deben ser completamente transparentes. De esta forma, en una condición de incendio, el cable eléctrico no contribuye a empeorar la visibilidad en el entorno en cuestión. De esta forma es siempre visible la vía de escape, la señalética que nos indica las vías de evacuación. O sea, la primera condición es baja emisión de humos opacos. Este es el aporte que hace el cable a no empeorar las condiciones para las personas ni para las instalaciones. La segunda condición es que en caso de incendio no se deben emitir ni gases tóxicos ni corrosivos, como el arsénico, por ejemplo, gases que puedan ser dañinos para las personas y para las instalaciones. El reglamento define una serie de requisitos para estos cables, definiendo cuáles son los elementos que hay que pesquisar y cuál es el porcentaje máximo que pueden tener. Lo que busca este requerimiento es que en condiciones de incendio los humos que se emitan luego de la combustión de los conductores eléctricos no sean dañinos ni para las personas ni para las instalaciones. La tercera condición, y es la que le da el nombre a esta familia, es que los cables sean del tipo libre de halógenos. ¿Cuáles son los elementos halógenos? Son todos los elementos que se encuentran en la columna 17 de la tabla periódica. Básicamente cloro, yodo, bromo. Y la característica que tienen es que en determinadas condiciones, cuando estos elementos se enlazan con hidrógeno, forman ácidos que son muy tóxicos para las personas y para las instalaciones. Y lo que busca el reglamento con este requerimiento es que esas condiciones no existan en el conductor. Por lo tanto, en los cables libres de halógeno, elementos como cloro, bromo o yodo no están presentes. Y de esta manera se cumple con este requisito del que el cable sea libre de halógenos. Ojo, que esta propiedad es una de las 4 propiedades, sin embargo, es la que le da el nombre a esta categoría. Y la cuarta condición es que el cable sea no propagador de incendio. Y esta es probablemente una de las pruebas más espectaculares de ver en el mundo de los cables eléctricos. Porque básicamente lo que nos pide la norma con la cual se ejecuta esta prueba, que está contenida dentro del reglamento, lo que nos pide la norma de ensayo es que simulemos la condición de los cables dentro de un shaft de un edificio. Lejos la condición más crítica para los cables dentro de una instalación eléctrica, porque el shaft de edificio es como una chimenea y ustedes pueden imaginar el tiraje que se produce cuando está en una condición de incendio. Entonces, ¿qué es lo que pide la norma contenida dentro del reglamento para este caso en particular? Lo que la norma nos pide es que simulemos una escalerilla en instalación vertical con 1,5 litros de material combustible por metro lineal de escalerilla, a la cual se le aplica una llama de 70.000 BTU/hora por 20 minutos, luego de los 20 minutos se retira, y lo que debe ocurrir en la prueba es que la llama que consumen los conductores no debe superar 2,5 metros de altura. De esta forma, nosotros simulamos que en la eventualidad de que en un incendio las llamas alcancen al shaft en el piso 2, dado que la propagación no excede los 2,5 metros, sabemos con certeza de que el incendio en el piso 2 no se va a transmitir al piso 3, ni al piso 4, ni al piso 5, y etc. De ahí entonces que el nombre de esta propiedad sea no propagación de incendio. En resumen, estas 4 propiedades: no emisión de humos visibles o opacos, baja emisión de gases tóxicos o corrosivos, libre de halógeno y no propagación de incendio, son las 4 propiedades que definen el buen comportamiento en condiciones de incendio. En el universo de Star Wars no tienen problemas de halógeno, porque no hay yodo, hay yoda. Este es el segmento de chistes malos pero cortitos. Y yo sé lo que ustedes se están preguntando. Bueno, y entonces, ¿cuál es el cable que cumple con todas estas condiciones que acabamos de enumerar? Pues bien, es el Fritox Flex H07Z1-K. Este es un cable con un conductor flexible, aislado con una poliolefina libre de halógeno, que puede ser instalado en ductos, en bandejas livianas, siempre en ambiente seco. Y es el cable que por definición está considerado para las instalaciones interiores en los lugares de reunión de personas.
Desde el punto de vista constructivo, la característica del conductor flexible ha sido uno de los elementos que ha estimulado el uso de este conductor en una serie de aplicaciones, porque facilita la instalación y reduce los tiempos. Básicamente se trata de un conductor que tiene una temperatura máxima de operación de 70 grados Celsius y un voltaje máximo de 750 volts. Aquí tenemos que hacer una aclaración importante. Recuerden ustedes que siempre debemos considerar que todos los elementos presentes en el circuito, cajas de derivación, ductos, actuadores, interruptores, enchufe, deben tener la misma característica térmica que el cable que estamos considerando en la instalación. Es decir, dado que este es un cable para 70 grados Celsius, todos los elementos presentes en el circuito tienen que tener al menos la misma característica térmica de funcionamiento. Este es el cable que típicamente es usado para circuitos de iluminación y de enchufes en lugares de reunión de personas. ¿Recuerdan ustedes la larga lista que revisamos? Pues bien, este es el cable que ustedes van a encontrar intramuro, dentro de los muros, para toda esa larga lista de aplicaciones que nosotros hemos descrito. Este producto se encuentra disponible en calibres 1,5 y 2,5 milímetros cuadrados. Por favor, no olviden que de acuerdo al nuevo reglamento, el calibre 2,5 milímetros cuadrados es el calibre mínimo para circuitos de enchufe. Por lo tanto, el calibre 1,5 milímetros cuadrados hoy día solo está disponible para circuitos de iluminación. Yo la verdad que te lo reconozco, estoy un poquito enamorado del FritoFlex. Yo no sé si esto está bien que nazca entre una persona y un cable, pero... Y en este punto debo hacer un paréntesis para comentarles algo que nos llena de orgullo. Como no ocurría hace mucho tiempo en el mundo de la instalación de cables domiciliarios, tenemos una innovación que está asociada al cable Fritox H07Z1-K y es el Madeco Pro. Una muy interesante innovación que facilita la manipulación, el transporte y particularmente la instalación de los cables libres de halógeno de Madeco. Para darles más detalles, dejo el siguiente video con ustedes. ¡Corre video! ¿Crees que no existen innovaciones en el ámbito de los cables de la construcción? Eso es porque no conoces Madeco Pro. Soy Claudio Castillo y esto es Madeco by Nexans. Este es el nuevo sistema de empaque Madeco Pro, que tiene una serie de muy interesantes prestaciones que vamos a ir a ver al laboratorio. El Madeco Pro es un innovador sistema de empaque que permite transportar los rollos de cable porque funciona como una práctica asa para tomarlos, enhebrarlos a través de una guía en el centro del sistema, previniendo que se enreden. Pero eso no es todo. Al apilar los rollos, se pueden desenrollar simultáneamente los tres cables, reduciendo los tiempos de instalación e incluso eliminando la necesidad de un ayudante. Es decir, el sistema Madeco Pro facilita el transporte y la instalación de los cables eléctricos de Madeco. Está bueno, ¿eh? Amigas, amigos, eso fue FritoFlex, la versión libre de halógeno de Madeco by Nexans. Electricidad. Cuando tú me miras. Electricidad. Continuamos ahora con el cable SuperNIA H07V-U. El cable que durante mucho tiempo hemos usado en las instalaciones eléctricas en el país. Básicamente se trata de un cable que puede ser instalado en ductos y en escalerillas livianas, básicamente en ambiente seco, típicamente en circuitos de iluminación y de enchufes. El cable SuperNIA H07V-U es un cable con un conductor sólido de cobre, el clásico alambre, con un aislamiento de PVC. Tiene una temperatura máxima de operación de 70 grados Celsius y un voltaje máximo de operación de 750 voltios. Este producto se encuentra disponible en calibres 1,5, 2,5, 4 y 6 milímetros cuadrados. Y la disponibilidad de colores y de embalajes lo pueden ver ustedes en el siguiente cuadro.
Ya como era entonces, tenemos que empatar con Brasil e ir a ganarle a Uruguay. Por favor, no olviden ustedes que al momento de hacer la instalación debemos asegurar que todos los componentes de la instalación eléctrica tienen la misma temperatura máxima de operación. Vale decir, como este es un cable para 70 grados Celsius, todos los componentes dentro del circuito deben también tener este mismo grado térmico, 70 grados Celsius. Recuerden ustedes que, de acuerdo al nuevo reglamento, el calibre mínimo para circuitos de enchufe es 2,5 milímetros cuadrados y 1,5 milímetros cuadrados para circuitos de iluminación. Vamos con el tercero, 2 de 3 ya. Ok, entonces ya revisamos las características del FreeTalk Flex, las características del Super NIA y nos toca revisar al tercer cable que vamos a ver hoy. Y estamos hablando del THHN, así es, el viejo y querido THHN. Un cable apto para ser instalado en ductos y en molduras livianas, en instalaciones secas, básicamente en circuitos de iluminación y de enchufes. ¿Qué característica tiene? Un conductor cableado concéntrico, típicamente en calibres 14, 12 y 10 AWG. No olviden ustedes que es un diseño americano, por esto los calibres en AWG. Un aislamiento de PVC y una cubierta exterior de nylon, que le da el atributo de ser resistente a grasas, a aceites, a hidrocarburos en general. El THHN es un cable que tiene una temperatura de operación máxima de 90 grados Celsius. Es un poco más alta que los otros cables que revisamos y un voltaje de operación de hasta 600 voltios. Aquí, por favor, no olviden la recomendación que hemos hecho antes. Todos los elementos presentes en el circuito deben tener la misma característica de temperatura máxima de operación. Vale decir, si estamos usando un cable THHN, los ductos, las cajas de derivación, todos los actuadores deben ser compatibles con esa temperatura máxima de operación. Es decir, debemos usar elementos para 90 grados Celsius. Ojo ahí, esa es una condición muy importante. Como les comenté, este cable lo pueden encontrar ustedes en calibres 14, 12 y 10 AWG. El detalle de colores y embalajes lo encuentran en el cuadro siguiente. ¿Sabes cómo se mide la resistencia eléctrica en una práctica de yoga? Se mide en Om. Este es el segmento de chistes malos pero cortitos. Amigas, amigos, ya conocimos las características del cable Super NIA. Ya conocimos las características del cable THHN y por supuesto la opción libre de halógeno, el FreeTalk Flex. Y es en este punto donde tenemos que hacer una aclaración de vital importancia. Tanto el NIA como el THHN tienen un aislamiento de PVC. Esa letra C en las siglas PVC indica que tienen un átomo de cloro y el cloro es un elemento halogenado. ¿Qué significa esto? Que tanto el NIA como el THHN son cables halogenados. Y aquí es donde está la principal diferencia con el modelo FreeTalk Flex, que ya conocimos. Y es que este cumple con todos los requisitos que establece el reglamento para los cables del tipo libre de halógeno, para los cables que tienen buen comportamiento en incendio, es decir, para los cables que pueden ser instalados en lugar de reunión de personas. Ese es el FreeTalk Flex. Cuando tenga un hijo le pondré FreeTalk Flex. Toma 1, cierre. Bueno, como decía Porky, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Pronto volveremos con un nuevo encuentro. Espero que toda la información que nosotros les hemos entregado les sea de utilidad, que en alguna medida hayamos logrado iluminar el quehacer de las maestras y los maestros de Chile. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Claudio Castillo y esta ha sido una nueva entrega de Madeco by Nexans. Oye, ya yo me voy porque yo entendí todo lo que dije. Estoy capacitado. Eso es todo, amigos.